equipos regionales de nuestro partido en Cajamarca, compañeras y compañeros militantes del partido de Aya de la Torre. Un día más de fiesta, un día más de reencuentro fraternal, un día más de recuerdos llenos de admiración y llenos de reconocimiento, un año más de gloria, es decir, un aniversario más del Día de la Fraternidad y del nacimiento de Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador del Partido Aprista. ¡Viva Raúl! 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 Es enaltecedor, compañeras y compañeros, saber cómo en el Perú entero se han realizado diversas manifestaciones de júbilo, de reencuentro y naturalmente de fiesta fraternal en Lima, en Trujillo, ahora en el Cusco, ayer o antes de ayer en Cajamarca y ahora de nuevo en Cajamarca, porque en todos los días y todas las horas de nuestra existencia ponemos en el foco de nuestra conciencia el nombre de Víctor Raúl Aya de la Torre. En todos esos días y en todas esas horas brotará de nuestro corazón el amor inmenso y el reconocimiento al maestro que desde el cielo está iluminándonos y está lleno de orgullo, porque el Partido Aprista sigue siendo el partido de las grandes mayorías en el Perú, sigue siendo el partido del pueblo, sigue siendo el partido de los campesinos, sigue siendo el partido de los pobres y sigue siendo el partido de la justicia social y de paz con libertad para todas nuestras partes. Víctor Raúl Aya de la Torre. Sus biógrafos dicen que estuvo tan ocupado en su niñez que no tuvo tiempo para tratar de destacarse como el primero o como los primeros alumnos. Estuvo muy entretenido en sus preocupaciones y en sus diálogos con los artesanos. A hurtadillas muchas veces tenía que sacar objetos de su casa como una lámpara para que los artesanos puedan dialogar y puedan reunirse con una luz que les brindó Víctor Raúl Aya de la Torre. Y en la primera oportunidad se escapaba a las grandes huertas que todavía existían en su ciudad natal Trujillo para hacer sus reflexiones y hacer sus juegos. Pero no eran juegos comunes de los niños de su edad, sino eran juegos que representaban situaciones del país, situaciones sociales y políticas. Y también no dudaba en escaparse a las ruinas de Chanchán para allí seguir con sus reflexiones. Ruinas que fueron primero el recinto anchuroso de sus correteos y sus juegos infantiles, pero que luego se convierte en la tumba macabra de miles de apristas que fueron asesinados y murieron ahí por el único pecado de ser apristas. Por eso esta noche, al recordar a Víctor Raúl Aya de la Torre, recordamos también a Carlos Phillips, quien en el momento en que iba a ser ejecutado por las fuerzas represivas, dijo, entre otras palabras, mi único pecado es ser aprista, pero ni siquiera en este momento de trance puedo renunciar a mi aprismo, y pido que cuando muera mis cenizas sean puestas en un frasco, y en ese frasco blanco vaya una inscripción que diga: solo Dios salvará mi alma, y solo el APRA salvará al Perú, y el APRA está salvando al Perú. ¿Cómo recordar la lucha por la jornada de 8 horas en el país? ¿Cómo no entender que Víctor Raúl rápidamente, después de ser estudiante en La Libertad, se convierte en un gran líder estudiantil en Lima, en la Universidad de San Marcos? Y a despecho de los limeños que lo miraban por debajo del hombro, supo entenderse con la clase obrera y libró esa gran lucha contra el dictador de turno, contra Augusto de Leguía.
y a pesar del soborno, y a pesar de la compra que quiso hacer de su conciencia el dictador, él renunció a todo y prefirió el destierro. Y al marchar, entre otras cosas, decía: si he de marchar al destierro, he de volver a mi tiempo. Volveré cuando la hora sea llegada de la gran transformación, y esa gran transformación llegó con la victoria de Alan García, que conduce los destinos del Perú hacia esa gran revolución social que el maestro nos legó y nos dejó como demanda y como tarea histórica que vamos a cumplir todos. Y luego, compañeras y compañeros, ¿cómo no entender esa capacidad democrática cuando en los años de 1931, después del gran fraude que se cocinó y que se fabricó en los caminos del Perú, Víctor Raúl tenía la responsabilidad de mantener la unidad del partido? Y entonces, la tarde en que se consumó el fraude, se dirigió a los compañeros y les dijo: compañeras y compañeros, esta no es una tarde de tristeza, esta es una tarde de prueba. Que quien crea que el aprismo se ha forjado y se ha hecho solo para llegar a Palacio se equivoca. A Palacio, frase repetida y que debe vivir en el corazón de todos los apristas, a Palacio solamente se llega llegando primero a la conciencia del pueblo, y a la conciencia del pueblo se llega con la luz de una doctrina, con el ejemplo de sacrificio y con la luz de la lucha fraterna, de la lucha interminable y constante por las causas justas, como lo hizo Víctor Raúl, para forjar esta patria de paz con libertad que ahora nos comprometemos a cumplir, y que ahora nos comprometemos a honrar esa gran misión que Víctor Raúl nos encomendó. Rápidamente, compañeras y compañeros, para Víctor Raúl la juventud fue siempre esa fuerza promotora. Para Víctor Raúl la juventud fue siempre ese núcleo impulsor de las grandes transformaciones y realizaciones. Por eso, cuando fundara en 1924 el movimiento Alianza Popular Revolucionaria Americana, en el acto fundacional decía: la bandera que os entrego flameará primero en la muchedumbre fervorosa de la juventud que sabe abrir el camino, pero luego flameará en el tumulto estremecido del pueblo en su lucha por la justicia social. Y ahora flamea en el tumulto estremecido de la victoria del APRA en las elecciones de 2010 y 2011 para rescatar el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional, siguiendo por la línea de Alan García. Luego, compañeras y compañeros, le funda ya el Partido Aprista Peruano un 20 de septiembre de 1930 para poder postular a las elecciones, siendo una de las primeras experiencias el fraude al cual ya me referí. Pero qué bueno que se fundó el APRA en el Perú, porque sirvió para enfrentarse a todas las dictaduras, porque sirvió para enfrentarse a la oligarquía, porque sirvió para defender al campesino, al obrero, al estudiante, al agricultor, al más pobre del Perú. Por eso es que nuestro partido, que es el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, fue primero el partido de los obreros, en la inspiración infantil y temprana de Víctor Raúl Ayala de la Torre. Luego fue el partido de los campesinos, en la inspiración y el reconocimiento y la identificación del joven Víctor Raúl, cuando fuera al gusto a trabajar como secretario de la presidencia.